Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces con lo que estábamos haciendo de los tutoriales de Gaussian y Gauss-View. Quedamos que esta ocasión íbamos a calcular interacciones intermoleculares. En muchas ocasiones resulta muy provechoso poder calcular cómo y cuánto están interactuando dos fragmentos moleculares. Estas interacciones pueden ser de diferentes naturalezas, de tipo electrostático, de tipo electrónico, enlaces covalentes muy débiles como un puente de hidrógeno. Vamos a tener diferentes tipos de interacciones, pero todos los podemos hablar con Gaussian a partir de la estructura electrónica de las moléculas involucradas. Y no tenemos que hacer uso de algoritmos especiales para cada tipo de interacción. Entonces, a Gaussian le da lo mismo qué tipo de interacción sea. Si el cálculo está bien hecho, ese tipo se va a ver reflejado en la magnitud de la interacción que vamos a obtener. Entonces, para este efecto, lo que hice fue calcular la interacción de un par de bases nitrogenadas del ADN, en concreto el par adenina-timina. Pero primero quiero aprovechar el pretexto para ver cómo hacer un ensamble supramolecular en Gauss-View, que no necesariamente es la cosa más fácil de hacer. Gauss-View tiene la enorme ventaja de que puede leer un montón de formatos de estructura, .mol, .xyz, .cif, .pdb, etcétera, etcétera. Pues hay muchas formas de obtener las coordenadas de alguna molécula. Y si no, hay programas como OpenBabel, que revisaremos en otra ocasión, que lo que hacen es traducir de un formato de coordenadas a otro. Entonces, si yo quisiera aquí en este panel construir la adenina y la timina, pues muy probablemente tendría que recurrir al botón de fragmentos de anillo y buscar a lo mejor cosas como un benzimidazol o a lo mejor un naftaleno e ir sustituyendo los nitrógenos en las posiciones adecuadas. Sería como la forma más eh, pedestre de hacerlo, por decirlo de alguna manera. Pero aquí en Gaussian tenemos este icono que dice Biological Fragment. Entonces, lo primero que me aparece es una alanina, un aminoácido, y tengo acceso a ya sea aminoácidos o nucleósidos. Entonces, lo que voy a hacer es tomar aquí la adenosina y colocarla aquí. Entonces, como se trata de un nucleósido, incluye no solamente la base nitrogenada, sino incluye además la desoxirribosa, en este caso. Este hidroxilo estaría presente en el ARN. Bueno, no tampoco, ¿verdad? Ah, no, es la timina la que es reemplazada por uracilo. Y tiene también el fosfato. Entonces, para todo efecto práctico, ahorita lo voy a dejar. Yo lo borré en el cálculo que les voy a presentar hoy. Pero lo que quiero presentarles ahorita es cómo le hago para poner la timina en este otro lado con la orientación correcta sin que se haga demasiado complicado. ¿Por qué? Porque si yo ahora simplemente vengo a este panel y le pido ahora la de oxitimidina, como podemos ver acá, ya la tengo seleccionada. Si yo la pongo aquí enfrente, la voy a poner con la misma orientación que la anterior. Voy a hacer más grande esto. Y los voy a hacer a un lado. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que estos grupos funcionales estén interactuando con estos grupos funcionales de acá. Ahora, para voltear esto, yo lo que puedo hacer es empezar a definir cualquier cantidad de ángulos. Por ejemplo, este con este y este.
y decirle, déjame fijos los átomos 1 y 2 y empiezo y le pido que rote, que traslade el grupo. Y lo que hacemos es deformar nuestra molécula significativamente. Podemos también pedirle que rote todo el grupo. Igualmente está deformando la molécula. Entonces, poder hacer la rotación necesaria puede ser muy complicado, sobre todo cuando tengo demasiados átomos. Entonces, lo que les voy a enseñar ahorita es un truco muy sencillo que va de la siguiente manera. Yo necesito que la timina esté interactuando con este grupo amino de aquí abajo y con este nitrógeno del, pues de este anillo aromático. Ya no me acuerdo del nombre, ya perdí la química orgánica. Entonces, como lo que quiero es que uno de los átomos esté interactuando directamente con este átomo de nitrógeno, lo que voy a hacer es aumentar su valencia para poner un hidrógeno. Y voy a utilizar entonces esta herramienta que dice Add Atom o Add Valence, creo. Sí, Add Valence. Recuerden que aquí abajo siempre nos va a dar una breve descripción del título de la herramienta que estamos seleccionando, Add Valence. Y entonces le voy a pedir que me ponga ahí un hidrógeno. Pero ahora lo que quiero es que ese hidrógeno sea un átomo dummy. Y me vengo aquí donde está la tabla periódica. Selecciono el tipo de átomo y le voy a poner una X. X es de átomo dummy. Esto simplemente para acordarme que ese átomo no debe estar ahí. Solamente me va a servir como una referencia para unir más cosas. Ya lo puedo cerrar. Ese átomo no tiene carga, no tiene electrones, no tiene núcleo. Es simplemente un punto en el espacio que me va a ayudar a definir geométricamente cosas para seguir construyendo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, me vengo a mis fragmentos biológicos. Ya tengo la timidina seleccionada. Ahora, voy a hacer esto más grande provisionalmente. Como ya les había comentado, yo prefiero que cada uno de estos paneles ocupe un poco solamente de la pantalla para tenerlos accesibles todo el tiempo. Y bien, aquí entonces vamos a ver algo que se llama definir el átomo hot o caliente. Y es simplemente indicarle a Gauss View a través de qué átomo quiero unir mi molécula cuando haga yo clic en ella. Entonces, si yo le pongo aquí, acá, que este sea el átomo hot, ese átomo de oxígeno, y yo ahora lo pongo aquí, lo que hace es justo unir la timidina a través de ese átomo de oxígeno que yo le dije. ¿Ok? Si yo ahora defino como átomo hot este átomo de hidrógeno, lo que va a pasar es que se va a unir a través de ese átomo de hidrógeno. ¿Ok? Y ahora sí, los tengo en la orientación que quiero. Y el átomo de nitrógeno de la timina, que es la que tengo a la derecha de la pantalla, está interactuando a través de un hidrógeno con el nitrógeno de la adenina que tengo en el lado izquierdo de la pantalla. Ahora, aquí uno estaría tentado a preguntar, bueno, ¿están enlazados? ¿Está definido automáticamente un puente de hidrógeno? Y la respuesta es ninguna. Gauss View solamente sabe de coordenadas, no sabe de química, no sabe de estructura electrónica por sí mismo. Entonces, aquí lo único que estoy definiendo es cómo están orientadas estas cosas. Yo sé que este átomo de hidrógeno pertenece originalmente a este átomo de nitrógeno. Entonces, lo que voy a hacer es alejar los otros dos. Tomo esta herramienta que define el enlace. Voy a ponerlo de esta manera para que al hacer el hovering podamos ver aquí en esta parte de la pantalla el título. Entonces, esta herramienta se llama Modify Bond. Y voy a seleccionar este y este. Se encuentran a un angstrom exactamente. ¿Por qué? Porque esa era la posición en la que estaba el átomo dummy. Todos los átomos dummy
se van colocando a un angstrom, me parece. Entonces lo que voy a hacer es, yo siempre pido que 1 se quede fijo, porque eso me ayuda a ver cómo se está moviendo relativamente cada fragmento. Y voy a pedirle que elimine el tipo de enlace entre los dos. De nueva cuenta, esto no indica si tengo un triple enlace o un doble enlace. Simplemente le va a decir al cálculo, cuando empiece a calcular la primera función de onda a partir de la cual va a generar el resto de la estructura electrónica, le va a decir por dónde va la pesca, le va a decir cuántos electrones trate de poner en principio entre esos dos átomos. Vamos a pedir que no ponga ninguno, que no haya ningún enlace, y entonces ahora los voy a alejar. Un puente de hidrógeno entre estas cosas, pues a lo mejor vamos a ponerlo 1.55 y le damos OK. Lo alejó, como ya estamos viendo. Y ahora lo que faltaría sería formar los otros puentes de hidrógeno. Yo lo que sí sé es que este átomo de nitrógeno interactúa con el carbonilo que está del lado del metilo. Eso es lo que yo sé de mis arcaicas clases de bioquímica, y entonces ahora lo voy a orientar así. Lo que tengo que hacer es modificar un ángulo diedro, modify dihedral, y voy a definir el siguiente ángulo diedro. Este átomo y este. Voy a dejar fijo el primero, pidiéndole que rote el segundo, y pues los quiero a 0 grados. Ok, entonces ahora sí, ya están en una conformación plana. No me voy a preocupar mucho ahorita de la orientación de las ribosas y demás. Muy probablemente están equivocadas. Eso no importa. Ahorita lo único que quiero es que veamos cómo se construye una molécula compleja. Sobre todo cuando esa molécula no es contigua, es decir, no hay una conectividad entre todos los átomos que me permite ir definiendo un átomo con respecto al siguiente, cómo están unidos. Yo puedo alejar y acercar esto tanto como me dé la gana, solamente para definir mi primer estructura de la cual voy a optimizar. ¿Ok? Entonces, esto fue una manera muy sencilla de construir no un dímero, pero sí un arreglo supramolecular de 2 fragmentos biológicos, adenina, timina, un par del ADN. Y bien, como en los programas de cocina, me voy a ir al que ya está hecho. Estamos en Intermolecular Interactions. Archivos de entrada GJF. Entonces, este es el que yo ya hice y al cual le quité tanto las ribosas como los fosfatos, solamente para hacer que esto ocurriese muy rápidamente. Pero la construcción fue exactamente la misma. Este es el archivo de entrada. Vamos a verlo. Lo corrí en 16 procesadores en la supercomputadora de la UNAM. Y le estamos pidiendo una optimización más un análisis de frecuencias. Y a nivel de teoría de FT con el funcional omega B97XD, que como no hay omegas en nuestro teclado, le ponemos una W, 631GDP, y la opción por default de tomar la matriz de conectividad al definir la geometría. Este arreglo es neutro, tiene carga 0 y multiplicidad de 1, quiere decir que todos los electrones están apareados. Y lo que quiero que noten aquí es que las coordenadas cartesianas están todas corridas. Es decir, yo no tengo necesidad de indicarle a Gauss-View o a Gaussian qué átomo pertenece a qué molécula. No en este momento. Hay otras cosas para las cuales sí sería importante definir
qué átomos pertenecen a qué fragmentos, pero a este punto no es necesario. Si yo vengo aquí con el clic derecho, View, Labels, puedo ver el esquema de enumeración en el cual puedo notar que la timina va de 1 a 15, mientras que la adenina va de 16 hasta 30, me parece, ¿no? Aquí siempre dice abajo cuántos átomos. 30 átomos. Entonces va de 16 a 30. Ok, entonces, y estos números corresponden a las líneas de este archivo de texto. Como ya habíamos comentado antes, la matriz de conectividad nos da un indicio de cómo están unidos estos átomos, dan una representación de los enlaces. Es solamente una guía para iniciar el cálculo, no se va a quedar ahí, ni va a forzar que la estructura electrónica refleje esta matriz de conectividad, solamente es una guía. Si no está, no pasa nada, podemos seguir haciendo el cálculo, pero entonces tenemos que asegurarnos que esta indicación no esté presente, porque si dice Geom Connectivity, lo que va a hacer por fuerza va a ser buscar esa matriz en el archivo de entrada, y si no la encuentra, va a terminar con un error, nos va a decir que estamos pidiendo una matriz que no se encuentra. ¿Ok? Bien. Por lo demás, el cálculo es muy directo y les voy a enseñar cómo salió. Pues ahora me cambio. Esto puede ser un poquito latoso, luego a muchos de mis estudiantes se les atora el cambiar la extensión, entonces abren una optimización de geometría y dicen, doctor, es que no avanzó. No, pues no es que no haya avanzado, es que sigues abriendo el archivo de entrada, no el de salida. Bien, el archivo de salida, voy a abrir el optfrec.log. optfrec solamente para indicarme que hizo tanto una optimización de geometría como un análisis de frecuencias. Esta es como se ve la estructura optimizada. Si yo le pido que me muestre la trayectoria de la optimización, podemos incluso animarlo. Y lo que vamos a ver es que dio varios brincos a lo largo de la optimización. Déjenme poner forward loop. Forward nada más. Repeats. Endless. Lo vamos a poner forward loop. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la animación es que hay varios picos donde en la búsqueda de una geometría óptima, pues encontró cosas que eran completamente descabelladas en términos de la escala de energía que estábamos manejando de entrada. Pero lo que es importante notar aquí es que Gaussian muchas veces, no necesariamente siempre, pero muchas veces puede encontrar su camino de regreso y regresar al buen camino hacia una estructura optimizada. Ahora, ¿qué otra cosa es importante notar aquí? Este cálculo fue muy rápido, es una molécula relativamente pequeña en una computadora relativamente grande. Entonces, más me tardo en definir las coordenadas y hacer el archivo de entrada que lo que se tarda el sistema en calcularlo. Pero es entonces una buena práctica cuando estamos trabajando con moléculas más complejas, con sistemas de que tienen muchos más átomos, muchos más grados de libertad, el ir pastoreando, como yo le digo, los cálculos. Entonces, cada cierto tiempo, mientras mi cálculo sigue corriendo, yo puedo abrir el archivo de salida y revisar esta gráfica. Si resulta que por alguna razón la energía está divergiendo o se está atorando en este tipo de errores, tratando de buscar el mínimo sin poderse encontrar, lo que tengo que hacer es parar el cálculo, no seguir desperdiciando el tiempo de cómputo y volver a empezar. O empezar desde donde, según esta gráfica, sea lo más sensato posible. ¿Ok? Entonces siempre es una buena costumbre ir pastoreando el cálculo, ir abriéndolo de vez en cuando. Si lo estoy haciendo en un
sistema remoto, yo lo puedo copiar sin preocuparme de perturbar el cálculo o de matarlo, o copiar el archivo. Todos estos son archivos de texto. Entonces, no estoy haciendo nada con ellos, más que hacer puro printing de los resultados que se van haciendo poco a poco. Pues puedo copiar todo el archivo, abrirlo, ver esta gráfica cómo va y tomar una decisión. Lo dejo, lo paro, lo continúo desde aquí, vuelvo a empezar desde el inicio, etcétera, etcétera. Ok, voy a parar entonces ya la animación y nos vamos a la última. Ok, entonces esta es la estructura optimizada que encontró. Vamos a ver que no es exactamente el mejor mínimo que podríamos haber encontrado. Si me voy aquí a las vibraciones, lo primero que me encuentro es una pequeña frecuencia negativa. Como regla de dedo, esto lo podemos considerar ruido. Si estuviera más abajo de menos 100, entonces sí tenemos que hacer algo al respecto. Pero cuando digo hacer algo al respecto, usualmente lo que tenemos que hacer es animar ese modo normal de vibración y ver hacia dónde se está queriendo mover la molécula. Y tratar de modificar la geometría de inicio a partir de esa última estructura, modificarla en el sentido que está buscando la molécula para estabilizarse y volverlo a correr el cálculo de optimización. Entonces vamos a ver aquí, no va a ser el caso, pero por ilustración, vamos a animar esta estructura. Y lo que está haciendo es tratar, perdón, este modo normal es el que estamos animando. Lo que está tratando de hacer es sacar a la molécula de la planaridad. Los cálculos de optimización sobre moléculas planas suelen ser complicados y más todavía en los arreglos lineales. Entonces, el algoritmo va a tratar de buscar siempre otra geometría que haga uso del resto de las dimensiones. Y esto es un asunto simplemente de la optimización, no tiene ningún sentido físico, porque sabemos que esta molécula existe como plana y además aquí hay un grupo metilo que hace que la simetría, bueno, la simetría sí corresponde a tener un plano por la orientación del metilo. Pero vaya, lo que deberíamos hacer es colocar átomos dummies definiendo algún ángulo diedro aquí y acá, por ejemplo, para definir algo sobre el eje Z y congelarlos. Podemos incluso poner esos átomos dummies y congelarlos para evitar que trate de salirse de este plano. Otra vez, esos átomos dummies no tienen ningún sentido físico, pero me ayudan a definir estructuralmente la molécula y cosas que quiera yo que se modifiquen o que no se modifiquen. ¿Ok? En este caso nos vamos a quedar ya con esta estructura y les voy a enseñar cómo calcular la energía de interacción. Primero, por el método de orbitales naturales de enlace, simplemente porque es mi favorito, y luego a través del método de átomos en moléculas, que es el más popular. Ok, bien, una vez que ya tengo mi estructura optimizada, que sé que es un mínimo o casi un mínimo, lo que hacemos es definir el resto de nuestros cálculos. Y lo que voy a hacer ahora es enseñarles, vamos a abrir estos dos. Bueno, primero voy a abrir este. Este se llama AT de adenina timina, del de deletion fragments. Entonces, lo que voy a utilizar para calcular la energía de interacción va a ser el método de NBO-DEL. DEL por deletion. Si quieren saber más acerca del método de NBO-deletion, un buen lugar para empezar, no es estrictamente una guía formal, pero un buen lugar para empezar es este blogcito mío, donde tengo un par de varios posts sobre qué son, cómo se interpretan los NBOs y cómo se llevan a cabo estos cálculos de deletion. Creo que es un buen lugar para empezar a entender estos orbitales naturales. Que los orbitales naturales lo que hacen es reortonormalizar. Esto simplemente quiere decir darle otra forma a los orbitales
moleculares que salen de resolver la ecuación de Schrödinger y hacerlos acordes a una descripción de tipo Lewis. Entonces, eso a nosotros nos viene bien como químicos porque estamos más acostumbrados a pensar en orbitales localizados, en orbitales que van ocupados por pares, etcétera. Entonces, tener una descripción de tipo Lewis nos es muy conveniente mentalmente. Entonces, por ello me parece que sigue siendo muy relevante. Y la metodología de NBO deletion lo que hace es apagar interacciones selectivamente, y nosotros podemos elegir apagar la interacción entre un fragmento y otro, que es lo que dice aquí, o apagar la interacción entre un átomo y otro. Pueden ser de diferentes moléculas o pueden ser dentro de la misma molécula. Incluso puedo yo apagar a placer tipos de orbitales en un lado con respecto al otro o un orbital en particular. Y al apagar todas estas interacciones, la energía va a cambiar. Una vez que apago yo la interacción, vuelvo a correr el cálculo de energía y me dice, bueno, si tú tenías una energía de 100 unidades atómicas y ahora trazar una energía de 50 unidades atómicas, bueno, pues esas 50 que faltan son las correspondientes a tener la interacción. ¿De acuerdo? Entonces eso me hace muy conveniente el cálculo de la energía de interacción. Vamos a ver entonces cómo se ve el archivo de entrada. Déjenme cambiar de extensión. Voy a abrir el archivo de entrada. Les decía yo que se atora aquí la extensión. Entonces, bien. Oh, sorpresa, no tiene coordenadas porque las llamé del cálculo de optimización. Entonces, se acordarán un poquito la sintaxis. Lo que hice fue copiar el archivo CHK, el checkpoint, y lo copié hacia otro archivo con un nombre diferente. Y ese es el que estoy utilizando en este archivo de entrada. Otra vez defino el checkpoint y el número de procesadores, y a esto le llamo mi sección link 0. Y luego en mi root section notarán que ya no estoy pidiendo ni optimización ni frecuencias, porque ya las tengo. Este es un cálculo de single point, un cálculo de energía. Y le estoy pidiendo que la geometría la lea del checkpoint, el cual, insisto, se trata de una copia del checkpoint anterior. Lo hice así para no afectar el checkpoint del cálculo de frecuencias y del cálculo de la optimización de geometría. Guess igual read, otra vez, para que la función de onda la llame desde el checkpoint. Y le estoy pidiendo que haga un análisis de población de tipo NBO-D. Carga y multiplicidad, estos son mandatorios en todos los cálculos, dejo una línea en blanco y luego entonces llamo al programa de NBO con esta sintaxis. NBO y pesos, NBO, pesos, end. Y el programa de NBO disponible en Gaussian 09 y Gaussian 16, perdón, es el NBO 3.1. De forma separada se puede comprar, se puede adquirir el archivo, el programa NBO 7 y todas las versiones que hay en medio. No sé si sigan vendiendo NBO 5, pero NBO 7 sí está disponible, es la última versión. Pero Gaussian ya trae una versión que es la 3.1, que es bastante funcional y que sigue sirviendo para un montón de cosas que se pueden hacer dentro del marco de NBO. Una vez que ya mandé llamar al análisis de población de NBO, tengo que abrir mi sección del deletion. Y lo que le estoy pidiendo aquí es que haga 0 o que borre 2 deslocalizaciones. Una, desde el fragmento 1 hacia el fragmento 2 y luego desde el fragmento 2 hasta el fragmento 1. Por la conectividad, Gaussian sabe entonces que tengo 2 fragmentos. Perdón. Sabe que tengo 2 fragmentos porque no están unidos de forma contigua. Estos van a ser la adenina y la timina. Entonces estoy apagando 2 deslocalizaciones. Desde 1 hasta 2, en esta primera parte del archivo estoy diciendo,
Todas las interacciones que tú encuentres donde el donador de densidad electrónica sea la molécula 1 y el aceptor sea la molécula 2, bórralas. Y yo me podría quedar hasta ahí, pero me interesa borrar toda la interacción mutua. O yo podría tener algún caso de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, retrodonación. Y quiero saber cuantificar la retrodonación de la energía, de la densidad electrónica, perdón, desde un metal hacia un grupo carbonilo o viceversa. Entonces, solamente voy a tomar en cuenta una de las dos deslocalizaciones. Pero aquí quiero las dos, desde 1 hacia 2 y desde 2 hacia 1. Este cálculo toma muy poquito tiempo. Como vamos a ver acá. Pues aquí tengo lo que salió. Obviamente en el visualizador pues no puedo ver más que la geometría, no me dice mucho. Pero si abro el archivo de salida y me voy hasta el mero final, esto tomó 1 minuto con 46 segundos. Dividan eso entre 16 procesadores y me toma más tiempo hacer la división que lo que le tomó al Gaussian calcularlo. Y el string que yo voy a buscar va a ser energy change y me da la energía el cambio de energía resultante de haber apagado esa interacción entre los fragmentos 1 y 2. Me da cuál es la energía de la eliminación, la energía total tras esa eliminación y simplemente saca la resta. Y la diferencia es 0.9 unidades atómicas, lo cual corresponde a 57 kilocalorías por mol. Podemos hacer una búsqueda y saber si este valor está muy sobreestimado o no. A mí me parece que está sobreestimado. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que ir aprendiendo, a tener el feeling de estas cosas. Pero no sé cuál sea el valor experimental, pero a esta geometría, a este nivel de teoría, esta es la energía de interacción. Esta es la energía de interacción de tener estas dos cosas. En el vacío, además, porque no definí ningún disolvente. Bien, eso es en cuanto a eliminar los dos fragmentos. No quiero salvar nada. Ahora, lo que les voy a presentar es, vamos a ver, el haber eliminado enlaces. Otra vez, aquí no tengo nada, este es el de entrada. Y ahora lo que voy a hacer es, si se fijan, el archivo de entrada es igualitito. Otra vez, copié el checkpoint hacia otra ubicación para que no se fueran a pisar los talones y le cambié de nombre. Pero ahora lo único que cambia es la sección del deletion. Y porque lo que ahora quiero hacer es borrar interacciones entre átomos particulares. Déjenme abrir. Open. Voy a abrir la salida solamente para que veamos, nos guiemos con los números hoy. Tengo aquí un trackpad, no un mouse. Siempre es mucho mejor idea usar un mouse. View labels. Ok, entonces voy a hacer aquí un zoom a la parte de los puentes de hidrógeno. Entonces, yo aquí tengo el átomo de hidrógeno 12 interactuando con el nitrógeno 16 y el hidrógeno 25 interactuando con el oxígeno 10. Sin embargo, los puentes de hidrógeno yo sé que no se conforman nada más de esos dos átomos y lo que voy a hacer es definir todo este grupo, el grupo NH, no NH2, solamente NH, como el donador del puente de hidrógeno y el oxígeno del carbonilo como el aceptor del puente de hidrógeno. Lo mismo voy a hacer acá para el grupo 11-12, el grupo NH va a ser el donador del puente de hidrógeno y el átomo 16 va a ser el aceptor del puente de hidrógeno. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Ahora en vez de pedirle que elimine dos deslocalizaciones, le voy a pedir que elimine 4 bloques de átomos. Y, este no lo edité bien. Ok. Bien, siempre hay una
oportunidad para aprender. Aquí no está bien editado, pero en Supercómputo sí lo edité, lo corregí. Porque primero lo calculé átomo a átomo, 12 con 16 y 10 con 25, pero me di cuenta que eso es un error y lo que hice fue definir el grupo como 11, 12 y lo pongo en orden creciente, no por otra cosa más que porque soy neurótico. Yo podría poner aquí 12, 11 y entonces el tamaño del bloque, el primer bloque es de 2 por 1, es decir, tengo dos átomos donadores y un átomo aceptor. Aquí donador y aceptor tiene la acepción de donadores o aceptores de densidad electrónica. ¿Ok? Entonces, mi primer bloque es de 2 por 1, donde el donador es el grupo 11-12 y el aceptor es el grupo, el átomo 16. Y luego el segundo bloque va a ser de 1 por 2. El átomo donador va a ser el 16 y el aceptor va a ser el grupo formado por 11 y 12. ¿Ok? Acuérdense que en este caso yo quiero apagar todas las interacciones que van y que vienen. Así dejarlos completamente en blanco. Y lo mismo para el siguiente. El primero va a ser de 1 por 2. Y le voy a poner 20, 25. Otra vez podría ser 25, 20 y le da lo mismo al Gaussian. Y el segundo va a ser de 2 por 1. 20, 25, 10. Entonces así es como se ve este archivo de entrada. Que ya calculé bien. Perdón, que ya calculé bien. Vamos Disculpe, a ver. doctor. Sí. Entonces lo que interacciona vendría siendo el grupo de átomos 11 y 12 sobre la molécula 16, sobre el átomo 16. Es que estaba checando eso de si lo pone de manera ascendente o descendente y tiene que ver con que si interactúa directamente con el, por decir así, en la interacción esa que menciona la primera, que es el grupo 11-12, esos dos átomos, con el 16. Entonces, como se lleva a cabo es la interacción sobre el grupo de moléculas y no sobre el átomo. Sobre el grupo de átomos. Yo aquí estoy definiendo que 11 y 12 van a formar una interacción con 16. Entonces, sí, si nos metemos más a detalle a ver los orbitales naturales, vamos a ver que la interacción del puente de hidrógeno está formada no solamente por los orbitales y los electrones del hidrógeno 12, sino también por los del nitrógeno 11. Entonces, por eso es conveniente tomarlos completos. Okay. Entonces, lo que hago es tomar todo este grupo y ver cómo va a interactuar este grupo formado por dos átomos con este otro grupo formado por un solo átomo. ¿Ok? Y la misma lógica para el otro puente de hidrógeno que está abajo. Sí. ¿Sí? ¿Queda más claro? Bueno. ¿Más o menos? Sí, sí. Ok. Entonces, una vez que ya hice bien esa definición, me voy hasta abajo y de eliminar esos cuatro fragmentos, me da una energía total de 17 kilocalorías por mol. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el anterior tuve una deslocalización de 50 y tantos kilocalorías por mol y ahora de 17 kilocalorías por mol, donde 17 kilocalorías por mol son específicamente estas interacciones. ¿Ok? Entonces, yo tengo que ser muy cuidadoso en cómo defino cosas y qué es lo que voy a eliminar con qué. Usualmente, pero puede no ser el caso, me interesa ver cómo interactúan de ida y de venida. Entonces, habrá cosas que sí me interesa saber nada más cómo apagar una donación en un solo sentido. En este caso, me interesa apagar la interacción primero entre las dos moléculas y ver entonces cuál es la energía de estabilización por la interacción. Otra manera que tengo de hacerlo, que ya no lo hice, pero lo podemos hacer de tarea, es calcular la energía de la adenina. De la adenina.
y calcular la energía de la timina. Y luego sumar esas dos energías y restarlo con la energía del arreglo que tengo aquí de mi supermolécula adenina-timina. ¿Ok? Y la diferencia de energía va a ser la energía de interacción. No es la mejor manera de hacerlo, pero es muy rápido y me permite ir anotando tendencias y tomar decisiones si las tuviera que tomar. ¿Ok? Bien, entonces con respecto a NBODEL, esto es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Y hay un tercer tipo de archivo del que no he hablado, y es el de extensión WFX. Entonces, en los archivos con extensión WFX, esto lo que tenemos es la función de onda escrita en un archivo de texto. Y esa función de onda me permite hacer un postprocesamiento en otros programas como Atoms and Molecules, IMOL, DTK, que es la versión mexicana de Atoms and Molecules, de todo el análisis de la densidad, de Laplaciano, de la densidad electrónica. Y me permite generar las siguientes gráficas. Espero que se vea, lo estén viendo bien. Ahí va, se está cargando. Ok. Entonces, el archivo DTK, el programa DTK, perdón, que son las siglas de Density Toolkit, fue generado por los doctores Julio Hernández y Juan Manuel Solano en Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y lo que tenemos aquí simplemente es una colección de puntos. Las gráficas se pueden mejorar muchísimo, pero para rápido lo que se puede sacar una colección de puntos donde los negros indican dónde están los átomos, los núcleos de los átomos. Aquí se alcanza a adivinar la timina y acá la adenina. Y aquí tenemos el átomo de nitrógeno, un átomo de hidrógeno, otro átomo de nitrógeno. Y lo que tenemos en azul son los puntos críticos. ¿Ok? Entonces, si yo trazo una línea entre este átomo de nitrógeno y este átomo de hidrógeno, encuentro un punto crítico de enlace. Los azules son puntos críticos de enlace, que se encuentra entre esos dos átomos muy cerca del átomo de hidrógeno. Pues, ¿qué quiere decir eso? Que entre esos dos átomos sí puedo pintar una rayita. ¿Ok? De acuerdo a la teoría de Atoms and Molecules de Richard Bader, sí puedo pintar una rayita y decir, aquí tengo un enlace. Pero dentro de este hidrógeno y este otro átomo de hidrógeno, resulta que también tengo un punto crítico de enlace. Entonces ahí también puedo dibujar un enlace. ¿Cuál va a ser un enlace dibujado de rayita continua y de rayita punteada? Esa es una decisión que yo tengo que tomar en base a lo que yo sé de química, a lo que conozco del sistema, o a un cálculo cuantitativo como el de NBO. Y ese cálculo cuantitativo de NBO, que después en otra ocasión vamos a desmenuzar paso a paso, ahí sí puedo ver cuáles son interacciones secundarias y cuáles son interacciones covalentes. Pero, por ejemplo, si yo quiero trazar una línea entre este átomo de, me parece que era nitrógeno también. No, es cierto, este era un carbono y este era un oxígeno, ¿no? Este es un grupo carbonilo. Si yo quiero trazar una línea entre este carbono y este hidrógeno, pues resulta que no hay un punto crítico de enlace entre ellos dos, por lo tanto no hay un camino de enlace o bond path, por lo tanto no hay un enlace entre ellos dos, lo cual no quiere decir que los electrones no estén de alguna manera interactuando entre ellos. La visión de NBO, la visión de orbitales en general, me va a dar que hay deslocalizaciones prácticamente de todos contra todos. Pero la gran fortaleza de Atoms and Molecules es que me reproduce la gráfica molecular, es decir, las rayitas, vulgarmente puesto, me reproduce la gráfica molecular a partir de la densidad electrónica. Y es muy poderoso porque el pensar que nuestra molécula se mantiene en su estructura electrónica como la dibujamos en dos dimensiones, no necesariamente es
correcto el 100% de las veces. ¿Qué cosas interesantes vemos aquí? Bueno, que a pesar de que nada más calculamos un puente de hidrógeno, aquí abajo, este sería el grupo NH2 y este sería el carbonilo, y aquí tenemos el bond path, el punto crítico de enlace para esa interacción. También en el de arriba tenemos un punto crítico de enlace para esa interacción. Entonces, resulta que el para-adenina-timina forma dos puentes de hidrógeno, pero también forma aquí una interacción de otro tipo. ¿Qué sería? Pues sí, sería a lo mejor un puente de hidrógeno no convencional, ¿no? Porque no tenemos aquí un átomo electronegativo unido a este hidrógeno. Pero hay una interacción. Definitivamente hay una interacción. Y finalmente los puntos en amarillo son los puntos críticos de anillo. Entonces, una vez que se pueden formar todos estos enlaces en un anillo, Atoms in Molecules me detecta que también puedo ser capaz de definir que realmente tengo un anillo ahí. Y fíjense qué interesante. Aquí en esta colección de bond paths alrededor de los puentes de hidrógeno que calculamos, sí se forma un anillo formal, pero también acá arriba. ¿Okay? Entonces, quiere decir que esta interacción no es tan despreciable, pero seguramente no va a tener el mismo orden de magnitud que estas dos. Y lo que tenemos que hacer es calcularlas por separado. Porque aquí, en esta visión de Atoms in Molecules, hasta este punto, no me está dando una relación cuantitativa de cuáles de estas son más fuertes. Tampoco me está diciendo que sean iguales, nomás me está diciendo que están ahí. Otra cosa que puedo calcular con Atoms in Molecules a partir del archivo WFX, del cual se genera la densidad electrónica, es el cálculo de interacciones no covalentes. Y estas interacciones no covalentes, lo que me dicen es entre qué átomos se genera una superficie donde, si bien no hay un enlace covalente formal, sí hay una interacción un tanto débil. Entonces, como esta es una imagen, no la puedo girar a placer. Pero lo importante es que veamos aquí estas superficies para los enlaces no covalentes entre este hidrógeno y este nitrógeno. Es decir, ahí está presente el puente de hidrógeno que esperábamos. Lo mismo para este otro puente de hidrógeno. Y aquí este residuo no sé si se deba a la interacción entre estos dos átomos o a qué. Necesitaría poderlo girar, pero esto es solamente una imagen bidimensional, una proyección. Entonces no lo puedo hacer. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que si bien esto reproduce lo que yo ya esperaba, NSI muy poderosamente me puede mostrar cosas que no esperaba. Entonces, un cálculo de NSI entre dos fragmentos me puede ir orientando hacia dónde están las interacciones no covalentes de mayor importancia. La escala de colores, se me olvida, y no está puesta aquí, pero esa escala de colores lo que me va a decir es dónde están las interacciones no covalentes más débiles y las más fuertes. Y entonces ya puedo yo regresar con mi NBO y calcular la energía de cada una de ellas, o puedo entonces saber qué orbitales naturales son los que están formando dicha interacción y entonces poder decir si tengo un orbital donador y un orbital receptor y qué forma tiene esa interacción en una representación más de orbitales moleculares. Y otra vez, como comentábamos la vez pasada, todas estas herramientas lo que me otorgan son representaciones. ¿Representaciones de qué? De la estructura electrónica, de la realidad electrónica de las moléculas que estoy analizando, bajo diferentes ópticas. Cada una de ellas me da un pedazo diferente de información, un pedazo diferente del rompecabezas, y lo que tengo que hacer es unirlas todas de modo que pueda yo tener la mayor información posible acerca de la estructura electrónica de estas cosas. ¿Hay alguna pregunta? Que sí.
No se olviden de imitar a las moléculas y reaccionen. Pues, no sé, chicos, ¿alguna otra duda? No sé qué les